Lo que nadie se animó a contar en voz alta ya está explotando en el corazón de Mónaco. El secreto mejor guardado de la Fórmula 1 ha sido revelado por un talento desafiante que está haciendo temblar hasta los cimientos de Alpine, amenazando con un cambio drástico que reverberará en todo el paddock. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad sin filtros con la emoción más pura que buscas. Prepárate para la crónica más explosiva de la temporada, la radiografía detallada y sin anestesia de un momento que lo cambió todo, donde la audacia de un piloto argentino se convierte en el arma más letal y el futuro de una escudería pende de un hilo. No te pierdas ni un solo detalle, porque acá se está escribiendo la historia en vivo, con fuego y con sangre, y los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Si esta revelación te eriza la piel y te hace sentir la adrenalina correr por las venas como un F1 a 300 km/h, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sientes que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que este golpe en la mesa de Colapinto es el inicio de su ascenso imparable? ¿Quién será el primero en sentir la presión? Tu opinión es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta. La clasificación en Mónaco no es una sesión cualquiera, es un ritual sagrado, un duelo íntimo entre el talento más puro y la precisión milimétrica, entre el asfalto estrecho que no perdona y los reflejos más agudos. Es, sin lugar a dudas, la prueba más cruda y exigente que puede tener un piloto de Fórmula 1, una arena donde la gloria y el fracaso se definen en milésimas de segundo y centímetros de margen. Y en medio de ese escenario de mármol y presión, donde cada error se paga con la humillación pública, Franco Colapinto escribió el capítulo más importante, el más ruidoso y contundente, de su corta pero ya legendaria estadía en la élite del automovilismo. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para Alpine, y si no me crees, seguí leyendo. No necesitó hacer la vuelta más rápida. No le hizo falta la pole position para hacer historia, ni siquiera un podio. Bastó con lo que hizo en pista y, sobre todo, con lo que dijo después de bajarse del coche. Tras la intensidad de la clasificación, con el casco aún en la mano, los ojos cargados de una intensidad que quemaba y el pecho acelerado por la adrenalina pura, Colapinto se acercó al corralito de prensa con una mezcla fascinante de cansancio físico y una lucidez mental que desarmaba. Cuando le preguntaron por su rendimiento, por cómo se sentía, su respuesta fue directa, sin filtros, sin maquillaje, sin una sola palabra de más: no vine a dar un buen papel. Vine a demostrar que merezco estar acá. Hoy confirmé que puedo hacerlo. La frase, cargada de una intención que se podía cortar con un cuchillo, cayó como una piedra arrojada con fuerza en un estanque en calma, generando ondas expansivas que llegaron a cada rincón del paddock. Porque no era una simple opinión de un novato. Era una confirmación. Y en Mónaco, donde el estatus de un piloto se forja con la frialdad de los datos y la valentía en el límite, eso pesa más que en cualquier otro lugar del calendario de la F1. Lo que había hecho en pista, mientras sus palabras se preparaban para impactar, no era para nada menor. En una sesión donde los márgenes de error se cuentan en milímetros, donde la diferencia entre los héroes del día y los olvidados de la parrilla puede medirse en una curva mal tomada o un bloqueo inoportuno, Colapinto se mantuvo limpio, firme y con un ritmo progresivo que asustaba. No cometió errores groseros, no bloqueó los neumáticos, no necesitó que una bandera amarilla le regalara un tiempo o le disfrazara sus falencias. Cada paso por el puerto, cada frenada brutal en Sainte-Devote, cada deslizamiento controlado por la rascase, era una declaración silenciosa de su presencia, una reafirmación de su audacia. Él estaba ahí para competir, y punto. Y aquí es donde todo cambió. Los datos internos del equipo lo confirmaban con una frialdad que helaba la sangre de los ingenieros de Alpine. En dos sectores cruciales del circuito, el argentino había igualado los tiempos de Gasly, su compañero de equipo y piloto titular, un veterano con años de experiencia en la F1. Y en el tercer sector, el más técnico y demandante, Colapinto había quedado por debajo por menos de una décima de segundo. Y todo eso sin tener el mismo número de vueltas de preparación, sin el rodaje constante que sus compañeros sí habían disfrutado. En los boxes de Alpine, los ingenieros se miraban entre sí, revisando las tablas con una mezcla de sorpresa y una resignación casi palpable. Porque Colapinto no estaba simplemente acercándose a los tiempos de los titulares, ya estaba al lado, respirándoles en la nuca, dejando en claro que su presencia no era un accidente. Pero lo más incómodo para algunos, lo que realmente generó el quiebre interno, no fueron los tiempos, fue el tono de sus palabras, la inquebrantable convicción que transmitían. Cuando un periodista intentó suavizar la conversación, intentando elogiarlo con un sutil "lo había hecho bien para ser nuevo", Franco respondió con una claridad que desarmó por completo ese elogio disfrazado de condescendencia. Lo que soy o no soy lo define lo que hago en pista. No vine a representar un país,
vine a representar mi trabajo. Con esa sola frase, volvió a dejar en claro que no buscaba favores, ni atajos, ni titulares fáciles que lo pintaran como una anécdota simpática. Él buscaba permanencia, buscaba un lugar ganado con el sudor y la velocidad. Muchos aseguran que esa frase lo puso en otro nivel, y la verdad, cuesta no estar de acuerdo. Dentro del equipo, la incomodidad comenzaba a tomar una forma palpable, a materializarse en el ambiente. Algunos técnicos empezaban a preguntarse, en voz baja, con susurros que corrían por los pasillos, si Alpine estaba realmente preparado para gestionar dos pilotos que exigían lo mismo, que competían por el mismo espacio, por el mismo reconocimiento. Porque hasta ese momento, la línea estratégica era clara, casi inamovible, un piloto titular con experiencia y un joven en desarrollo, con roles definidos y un camino a largo plazo. Pero la pista, con la actuación de Colapinto, acababa de borrar esa diferencia de un plumazo, y las declaraciones de Franco la habían sepultado, quemando los puentes para cualquier retorno a la vieja normalidad. Espera a conocer el detalle que cambió todo en las redes. Pierre Gasly, el piloto que sentía el aliento del argentino en la nuca, evitó hablar del tema en público, manteniendo una compostura que apenas lograba disimular la tensión. Pero durante su ronda con los medios, la presión era palpable en sus gestos. Más tiempo en reuniones privadas, más correcciones sobre los reportes técnicos, menos paciencia con el personal del equipo. Algunos empezaban a murmurar en los corrillos del paddock que Pierre no estaba cómodo con la situación, y no era para menos, porque Colapinto no solo le estaba respirando de la nuca, lo estaba haciendo sin despeinarse, con una aparente facilidad que desquiciaba. Una voz interna, un técnico con años de experiencia en el área de rendimiento, lo dijo sin filtro durante una evaluación informal que se filtró entre los pasillos. Nunca pensamos que Franco iba a llegar a este nivel tan rápido, pero ahora que está ahí, no podemos mirar para otro lado. Ese cambio de percepción, de una promesa a una presión interna real y constante, era imparable, porque cuando un piloto joven empieza a marcar números serios, ya no se trata de planificar su evolución a largo plazo, se trata de decidir si estás dispuesto a perderlo si no lo aprovechas. Y justo cuando creías que no podía haber más drama, mientras Franco se dirigía hacia el box para la crucial reunión técnica, se le acercó un ingeniero que hasta ese momento no había cruzado palabra con él, uno de los tantos que observaban desde la distancia. Le extendió la mano, un gesto cargado de significado en el frío mundo de la F1, y le dijo, sin rodeos, con una honestidad brutal: no sé qué va a pasar arriba, en los despachos, pero acá abajo, en la pista, ya convenciste a todos. Franco sonrió apenas, una sonrisa que no llegó a los ojos, y no respondió. Sabía que todavía faltaba lo más importante, lo que definiría su destino, responder también en carrera. Y mientras los datos eran cargados en la central del equipo para ser analizados durante la larga noche monegasca, apareció un archivo nuevo en el sistema, etiquetado con una sola palabra, una palabra que congelaría la sangre de más de uno: escenario alternativo, Colapinto. Pero ese escenario, el que podría cambiarlo todo, aún no fue activado. Las declaraciones de Colapinto seguían resonando en los pasillos de Alpine, como un eco persistente que se negaba a desaparecer, incluso cuando las pantallas ya se habían apagado y los monoplazas, bestias de 1000 caballos, dormían en los garajes. En el centro de control de Alpine, el ambiente era distinto al habitual. Nadie levantaba la voz, pero todos trabajaban con una concentración tensa, una urgencia que no era común. Porque lo que Franco había dicho, y sobre todo lo que había hecho en pista, no permitía que nada siguiera como si nada hubiera pasado. La frase sobre no representar un país, sino un trabajo, se discutía incluso entre los jefes de departamento, entre aquellos que mueven los hilos del poder. Uno de ellos, al revisar los reportes técnicos finales de la clasificación, soltó lo que todos pensaban, lo que todos sentían pero pocos se atrevían a vocalizar. Hoy Colapinto dejó de ser una opción de futuro. Ahora es una pregunta urgente para el presente. Y esa observación, pronunciada con un tono de fatalidad, ya no era una exageración. El rendimiento arrollador del argentino estaba generando un desequilibrio brutal dentro de Alpine que nadie había previsto para esta etapa del año, una interrupción en sus planes meticulosamente trazados. En paralelo, la sombra de Flavio Briatore, el implacable capo de la Fórmula 1, empezaba a materializarse. Él recibía los reportes completos de lo ocurrido en clasificación en tiempo real. No dijo mucho, fiel a su estilo enigmático, pero pidió de inmediato una copia del Lambour de Franco. Lo vio completo, lo repitió varias veces, analizando cada milímetro, cada movimiento del volante. Luego, hizo una pausa que se sentía como una eternidad, y sin apartar la vista de la pantalla, soltó una frase que nadie se atrevió a notar oficialmente, una frase que resonaría como una sentencia para los que entendían su lenguaje: este chico no necesita una oportunidad, ya la está usando. En el mundo de Briatore, esas palabras no son un elogio, no son una promesa, son una acción inminente,
la señal de que los engranajes se están moviendo a máxima velocidad. Mientras tanto, en la pista, los técnicos empezaban a reorganizar prioridades con una velocidad inusual. El auto de Colapinto, que hasta hace poco era una plataforma para pruebas limitadas, casi un laboratorio, ahora era tratado como un coche de carrera real, de un titular indiscutible. Más sensores, más simulación, más preparación al detalle. Porque si Franco volvía a rendir igual de forma brutal el domingo, en la carrera, no habría forma humana ni política de evitar la conversación incómoda que muchos en Alpine estaban aplazando, una conversación que podía costar asientos y futuros. En el otro lado del box, Pierre Gasly, el hombre bajo la lupa, mostraba signos claros de presión, no en sus palabras controladas, pero sí en sus gestos. Más tiempo en reuniones privadas, más correcciones sobre los reportes, menos paciencia con el personal. Algunos empezaban a murmurar que Pierre no estaba cómodo con la situación, y no era para menos, porque Colapinto no solo le estaba respirando de la nuca, lo estaba haciendo sin despeinarse, con una frialdad que desquiciaba. Una voz interna en el área técnica lo dijo sin filtro, durante una evaluación informal que se filtró por los pasillos. Nunca pensamos que Franco iba a llegar a este nivel tan rápido, pero ahora que está ahí, no podemos mirar para otro lado. Ese cambio de percepción, de una promesa lejana a una presión interna ineludible, era imparable, porque cuando un piloto joven empieza a marcar números serios y a exigirlos con su voz, ya no se trata de planificar su evolución a largo plazo, se trata de decidir si estás dispuesto a perderlo si no lo aprovechas en ese mismo instante. En las redes, el clima era igual de intenso. Los aficionados ya hablaban de Franco 2025, algunos incluso, con una impaciencia febril, de Franco ya. Los análisis de especialistas mostraban que en condiciones iguales, su ritmo era tan competitivo como el de sus compañeros, incluso superándolos en algunos tramos. Pero más allá de los gráficos fríos, lo que generaba el argentino era emocional. Representaba algo fresco, algo genuino, algo sin poses ni escudos, una bocanada de aire fresco en un deporte a veces demasiado calculado. Entonces, ¿qué pasará ahora? La clasificación en Mónaco no fue solo un dato, fue un presagio. La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe a la mesa que hará temblar los cimientos. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad de lo que nadie se animó a contar en voz alta ya está explotando en el corazón de Mónaco y ahora sí. La verdad brutal se revela ante tus ojos. El secreto más peligrosamente guardado de la Fórmula 1 ha sido desnudado por un talento desafiante que está haciendo temblar hasta los cimientos de Alpine, amenazando con un cambio drástico que no solo reverberará en todo el paddock, sino que marcará un antes y un después en la historia de este deporte. Prepárate para la crónica más explosiva, la radiografía detallada y sin anestesia de un momento que lo cambió todo, donde la audacia indomable de un piloto argentino se convierte en el arma más letal y el futuro de una escudería, junto con el de varios nombres consagrados, pende de un hilo tan fino como la fibra de carbono. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desenterrar los datos, las intrigas más oscuras, las ambiciones desmedidas y los susurros más incómodos que están redefiniendo el futuro de la F1 con una honestidad hiriente y una brutalidad que te dejará sin aliento. No te pierdas ni un solo milímetro de esta batalla que se libre las sombras, porque acá se está escribiendo la historia en vivo, con fuego, con la sangre fría de los negocios y con la pasión desbordada que solo este deporte puede ofrecer. Si esta revelación te eriza la piel y te hace sentir la adrenalina correr por las venas como un F1 a 300 km/h, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sientes que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que este golpe a la mesa de Colapinto es el inicio de su ascenso imparable? ¿Quién será el primero en sentir la presión? Tu opinión es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta. La clasificación en Mónaco no es simplemente una sesión de cronometraje. Es un ritual sagrado, una ceremonia ancestral que se repite año tras año, un duelo existencial entre el talento más puro y la precisión milimétrica, entre el asfalto estrecho que no perdona ni el más mínimo parpadeo y los reflejos más agudos de un ser humano desafiando los límites de lo físico y lo mental. Es, sin lugar a dudas, la prueba más cruda, implacable y exigente que puede afrontar un piloto de Fórmula 1, una arena moderna donde la gloria efímera y el fracaso rotundo se definen en milésimas de segundo, y aún más crucial, en centímetros de margen que separan la gloria del desastre.
Y en medio de ese escenario de mármol pulido y una presión que podría aplastar una montaña, donde cada error se paga con la humillación pública y las portadas del día siguiente, Franco Colapinto no solo participó. Escribió el capítulo más importante, el más ruidoso, el más contundente, de su corta pero ya ruidosa y resonante estadía en la élite del automovilismo mundial. Muchos en el paddock ya murmuran que esto fue un antes y un después para Alpine, una quiebra de paradigmas que nadie vio venir, y si no me crees, prepárate, porque lo que vas a leer te va a volar la cabeza. No necesitó hacer la vuelta más rápida de la sesión. No le hizo falta la pole position para hacer historia en ese momento, ni siquiera un podio virtual en una sesión de entrenamiento. Bastó, y esto es fundamental, con lo que hizo en pista, con la elocuencia de su pilotaje, y sobre todo, con la verdad cruda y sin adornos que brotó de su boca justo después de bajarse del coche. Tras la intensidad abrasadora de la clasificación, con el casco aún asido en la mano, sus ojos cargados de una intensidad que quemaba como brasas incandescentes y el pecho acelerado por la adrenalina pura que bombeaba sin freno, Colapinto se acercó al corralito de prensa con una mezcla fascinante, casi contradictoria, de un cansancio físico evidente y una lucidez mental que desarmaba a cualquiera que se atreviera a interrogarlo. Cuando le preguntaron por su rendimiento, por cómo se sentía, por las sensaciones que le invadían, su respuesta fue tan directa como un flechazo, sin filtros, sin maquillaje, sin una sola palabra de más que pudiera diluir su mensaje. No vine a dar un buen papel. Vine a demostrar que merezco estar acá. Hoy confirmé que puedo hacerlo. La frase, cargada de una intención que se podía cortar con un cuchillo, con un peso específico que se sentía en el aire, cayó como una piedra arrojada con fuerza brutal en un estanque en calma chicha, generando ondas expansivas que se extendieron por cada rincón del paddock, alcanzando hasta los despachos más blindados y las conversaciones más privadas. Porque aquella no era una simple opinión de un novato, una presunción juvenil sin sustento. Era una confirmación innegable, una declaración de hechos irrefutables. Y en Mónaco, donde el estatus de un piloto se forja con la frialdad implacable de los datos de telemetría y la valentía indomable en el límite, eso pesa más, muchísimo más, que en cualquier otro lugar del calendario de la F1. Lo que había hecho en pista, mientras sus palabras se preparaban para impactar de lleno, no era para nada menor. Era un testimonio silencioso de su capacidad. En una sesión donde los márgenes de error se cuentan en milímetros que separa la perfección del desastre, donde la diferencia entre los héroes del día y los olvidados de la parrilla puede medirse en una curva mal tomada o un bloqueo inoportuno, Colapinto se mantuvo limpio, firme y con un ritmo progresivo que asustaba a sus propios ingenieros. No cometió errores groseros, no bloqueó los neumáticos en frenadas imposibles, no necesitó que una bandera amarilla le regalara un tiempo de vuelta o le disfrazara sus falencias. Cada paso por el puerto, cada frenada brutal en Sainte-Divout, cada deslizamiento controlado con maestría por la rascase, era una declaración silenciosa de su presencia, una reafirmación contundente de su audacia y su velocidad. Él estaba ahí para competir, para desafiar, para ganar su lugar, y punto. Pero lo más fuerte llegó cuando creíste que ya nada podía sorprenderte. Prepárate para esto. Los datos internos del equipo, los números fríos que no mienten, lo confirmaban con una frialdad que helaba la sangre de los ingenieros de Alpine. En dos sectores cruciales del circuito, el argentino había igualado los tiempos de Pierre Gasly, su compañero de equipo y piloto titular, un veterano con años de experiencia en la F1 y un contrato de peso. Y en el tercer sector, el más técnico, el más sinuoso y demandante en términos de precisión y tacto, Colapinto había quedado por debajo por menos de una décima de segundo. Menos de una décima. Y todo eso sin tener el mismo número de vueltas de preparación, sin el rodaje constante que sus compañeros se habían disfrutado y que era la base de sus planes de desarrollo. En los boxes de Alpine, la escena era un microteatro de la tensión. Los ingenieros se miraban entre sí, con los ojos fijos en las tablas y gráficos, revisando los números con una mezcla de sorpresa asombrosa y una resignación casi palpable. Porque Colapinto no estaba simplemente acercándose, milimétricamente, a los tiempos de los titulares, ya estaba al lado, respirándoles en la nuca, dejando en claro que su presencia en esos tiempos no era una casualidad ni un golpe de suerte. Era una amenaza real, una realidad incómoda. Pero lo más incómodo para algunos, lo que realmente generó el quiebre interno, la grieta, la lealtad y los planes, no fueron los tiempos en sí. Fue el tono de sus palabras, la inquebrantable convicción que transmitían, la absoluta seguridad de un piloto que sabe lo que vale. Cuando un periodista, quizás intentando suavizar la conversación o reducir el impacto de su declaración, intentó elogiarlo con un sutil "lo había hecho bien para ser nuevo", Franco respondió con una claridad que desarmó por completo ese elogio disfrazado de condescendencia, esa palmadita en la espalda que intenta minimizar el impacto. Lo que soy o no soy lo define lo que hago en pista. No vine a representar un país, vine a representar mi trabajo. Con esa sola frase, con esa sentencia cortante,
volvió a dejar en claro que no buscaba favores, ni atajos, ni titulares fáciles que lo pintaran como una anécdota simpática o un buen chico. Él buscaba permanencia, un lugar ganado con el sudor, la velocidad y la brutal honestidad de su rendimiento. En las redes ya explotaban con comentarios como esa frase lo puso en otro nivel: es un león, no un gatito, y la verdad, cuesta muchísimo no estar de acuerdo con esa visión. Dentro del equipo, la incomodidad palpable comenzaba a tomar una forma física, a materializarse en el ambiente como una densa neblina de tensión. Algunos técnicos empezaban a preguntarse, en voz baja, con susurros que corrían por los pasillos lejos de los micrófonos, si Alpine estaba realmente preparado para gestionar dos pilotos que exigían lo mismo, que competían por el mismo espacio vital, por el mismo reconocimiento, por los mismos recursos. Porque hasta ese momento, la línea estratégica era clara, casi inamovible: un piloto titular con experiencia probada y un joven en desarrollo, con roles definidos, un camino a largo plazo y una jerarquía inamovible. Pero la pista, con la actuación soberbia de Colapinto, acababa de borrar esa diferencia de un plumazo, y las declaraciones de Franco la habían sepultado para siempre, quemando los puentes para cualquier retorno a la vieja normalidad. Si te sorprende tanto como a nosotros esta revolución en Mónaco, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre el futuro de Franco. ¿Quién es el primero en salir? Tu opinión es clave en este culebrón de la F1. Espera a conocer el detalle que cambió todo en las redes sociales y la percepción global. Mientras tanto, afuera del garaje, la atmósfera era eléctrica, casi irrespirable, cargada de una energía que emanaba de la tensión. Las redes sociales explotaban, hirviendo con comentarios, análisis y celebraciones desenfrenadas. La comunidad argentina lo aplaudía con furia, con ese fervor nacional que trasciende cualquier deporte y eleva a sus ídolos a la categoría de mitos, orgullosa de su guerrero en la F1. Pero lo más notable, lo que realmente captó la atención de los analistas más respetados y de los propios equipos rivales, era que los fans internacionales, aquellos que miran con una lupa implacable a cada nuevo talento que asoma la cabeza, empezaban a prestarle atención con un respeto inusitado, con una seriedad que antes solo dedicaban a los grandes. Clips de su vuelta limpia, superposiciones de telemetría comparándolo con pilotos de renombre mundial y capturas de sus declaraciones más lapidarias circulaban por todo Internet, volviéndose virales en cuestión de minutos. No habla como rookie, decían algunos, con un tono de asombro que rayaba en la incredulidad. Conduce como veterano, sentenciaban otros, reconociendo la madurez al volante de un joven que apenas comenzaba. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo crucial, en una verdad que ya no podía ser ignorada. Ya nadie podía minimizarlo. Su presencia era innegable, su talento, una fuerza de la naturaleza indomable. Pierre Gasly, el piloto que sentía el aliento del argentino en la nuca, un aliento cada vez más gélido, evitó hablar del tema en público, manteniendo una compostura que apenas lograba disimular la tensión interna que lo carcomía. Pero durante su ronda con los medios, la presión era palpable en sus gestos, se lo veía más tiempo en reuniones privadas, con un semblante serio, más correcciones sobre los reportes técnicos, y una paciencia cada vez menor con el personal del equipo. Algunos empezaban a murmurar en los corrillos más íntimos del paddock que Pierre no estaba cómodo con la situación, y no era para menos, porque Colapinto no solo le estaba respirando de la nuca, lo estaba haciendo sin despeinarse, con una aparente facilidad que desquiciaba a cualquiera bajo su misma presión. Era como si estuviera paseando en el parque mientras el otro corría un maratón. Una voz interna, un técnico con años de experiencia en el área de rendimiento de Alpine, lo dijo sin filtro, con la honestidad brutal de quien solo confía en los números, durante una evaluación informal que se filtró por los pasillos. Nunca pensamos que Franco iba a llegar a este nivel tan rápido, pero ahora que está ahí, no podemos mirar para otro lado. El reloj corre. Ese cambio de percepción, de una promesa lejana a una presión interna real, tangible y constante, era imparable, porque cuando un piloto joven, un debutante, empieza a marcar números serios y a exigirlos con la convicción de su voz, ya no se trata de planificar su evolución a largo plazo. Se trata de decidir si estás dispuesto a perderlo si no lo aprovechas en ese mismo instante, si no le das lo que pide. Pero el clímax llega ahora. La revelación que va a poner los pelos de punta a todos, incluso a los más cínicos. Y mientras Franco se dirigía hacia el box para la crucial reunión técnica post-clasificación, ese santuario de datos y decisiones, se le acercó un ingeniero que hasta ese momento no había cruzado palabra con él, uno de los tantos que observaban desde la distancia, con una curiosidad creciente. Le extendió la mano, un gesto cargado de significado en el frío mundo de la F1, donde las emociones se reprimen y el respeto se gana con hechos, y le dijo, sin rodeos, con una honestidad brutal que resonó en el silencio del pasillo: no sé qué va a pasar arriba, en los despachos, en las oficinas de los jefes, pero acá abajo, en la pista, en el corazón del equipo, ya convenciste a todos. ¡Felicitaciones! Franco sonrió apenas,
Una sonrisa sutil que no llegaba a los ojos, una sonrisa de quien entiende la magnitud de lo que se le dice, y no respondió. Sabía que todavía faltaba lo más importante, lo que definiría su destino, lo que cimentaría su lugar, responder también en carrera, el domingo. Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe a la mesa que hará temblar los cimientos del deporte motor. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar y cada drama que se desarrolla en las sombras. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde y las decisiones estén tomadas.